Oui, il faut que je parle en français parce que j'ai pas l'habitude, j'ai plutôt l'habitude de parler en anglais. D'abord, je tiens Entonces, quisiera agradecer al senador Guido Girardi pour l'invitation. por la invitación. Je suis un habitué du Chili. He venido ya varias Trentaine veces d'années a que je viens Chile, ici. vengo desde hace J'ai eu 30 un años. professeur à Hasta l'université de tuve Nice un profesor en qui la est là devant Universidad de moi, Niza, Enrique Terrapegui, et puis Enrique j'ai beaucoup d'amis ici Tiraptegui. Tengo invités muchos par amigos acá le que han centre de sido mathématiques invitados por el de Centro de Santiago, Matemáticas de San Martín, Santiago, San Fernando Martín, Lung. Fernando Lung, Beaucoup d'amis à muchos Santiago. Je suis amigos que ici un tengo peu acá en depuis Santiago. Y estoy aquí quelques mois, enfin por 2 mois. algunos meses, 2 meses exactamente. J'avais préparé une Había conférence preparado una différente conferencia et j'ai passé des distinta jours y fantastiques avec estuve días Claude. fantásticos con Claude Et Allègre Claude m'a y convaincu Claude me de revenir sur un convenció thème de qui est volver a un celui tema que es aquel de mon activité de recherche de mi initiale, actividad de qui sont investigación les systèmes inicial, que son dynamiques. los sistemas dinámicos. Et donc, la question que je voudrais aborder Entonces, très el tema que rapidement, yo quisiera abordar c'est est-ce qu'on peut prédire es soi-même si acaso le podemos futur? predecir Est-ce qu'on el peut prédire le futuro. futur? ¿Podemos C'est quoi predecir el En fait, futuro? ce sont les mathématiques de la ¿Qué prédiction. Je voudrais son parler las de toutes les matemáticas de la mathématiques de la predicción? De prédiction eso voy a hablarles, de las et matemáticas de la très lié à predicción. l'exposé de Y está muy Michel, vinculado a la qui parlait presentación de de Michel. imprédictibilité et Hablar de la d'incertitude, incapacidad avec de un modèle très predecir y simple. de Donc, je la vais vous faire un petit peu de incertidumbre. Quisiera mathématiques hacer un très poco de élémentaires pour matemáticas montrer elementales para un des mostrarles problèmes. uno Alors, de los grandes pour prédire le problemas. Para futur, predecir el futuro, il faut déjà croire d'une primero certaine hay que manière creer de que le cierta futur est forma que el déterminé. futuro está C'est-à-dire, parce que si on determinado. croit que le futur n'est Porque pas si uno cree déterminé, que el futuro alors no está que determinado, signifie le futur est bueno, déterminé? ¿qué significa Il faut eso? se ¿Qué dire qu'il faut significa que el croire d'une futuro certaine está manière que predeterminado? Eso l'état significa que el actuel estado actual des connaissances de de mon conocimientos système, du de mi système qui sistema, m'intéresse, del ou de son sistema que me passé, interesa o de est su pasado, susceptible es d'influencer ou de susceptible de déterminer influir, de le futur. determinar el Tous les futuro. systèmes ne sont pas comme Todos ça. los Je veux dire, sistemas moi, no son así. demain, quand je vais me promener dans Mañana, Santiago, en cuando me voy a vélo, pasear en je bicicleta por peux avoir un petit Santiago, problème de podría tener rencontrer une un voiture. problema de Je ne pense pas encontrarme con que un ma coche. conférence aujourd'hui No creo influe sur que la conferencia l'accident de que je hoy peux va a avoir demain. influir sobre el Donc ça, accidente que yo c'est pueda tener ce qu'on appelle mañana. des systèmes Estos son sistemas stochastiques dans lesquels il y a très peu de estocásticos en relations que entre no le hay, futur hay muy poca et le relación entre el présent ou futuro y voire el le passé. presente Mais o il existe d'autres el systèmes. pasado, pero hay otros sistemas. Ce désir de Este prédire deseo de l'avenir predecir el est très futuro ancien. es muy Les antiguo. Babyloniens, En los les babilónicos, Égyptiens, en los l'astrologie. egipcios, la Pensons à astrología. l'astrologie. Pensemos en la astrología. L'astronomie est née La de ce astronomía désir de nació de este pouvoir deseo de poder prédire l'avenir, predecir quoi, el je dirais. futuro. Et donc, Y por lo tanto, il existe bien des systèmes existen déterminés. sistemas C'est-à-dire, par determinados. exemple, Por demain, ejemplo, je sais qu'à peu mañana près à yo la même sé heure, le que a soleil esta sera au même hora endroit. el sol va a estar más o menos en la Ça veut misma dire que posición. j'ai un O système sea que tengo dynamique un qui est sistema le dinámico, système que es el solaire, sistema solar, qui a des règles très que tiene compliquées qui reglas sont muy compris au XVIIe complicadas siècle. que se han entendido en el siglo L'inventeur de la machine à XVII. El prédire, inventor de la c'est máquina a Newton, predecir es ce grand Newton. savant. Este gran sabio C'est ce qu'on appelle les es systèmes lo que se dynamiques. llaman los Et sistemas la dinámicos. première Y la application primera était justement aplicación de justamente préciser fue le mouvement poder des planètes. precisar Mais el même movimiento avant de de los planetas. connaître Pero antes le de mouvement des conocer el planètes, movimiento de los l'observation planetas, montrait, et on pouvait las faire de la observaciones mostraban modélisation, y on se pourrait, podían je hacer vais dire ce que veut dire modelizaciones, modélisation, parce que c'est un mot qui est modelaciones, utilisé porque es très una fréquemment, palabra mais je vais que prendre un se exemple très toma simple que tout le monde va frecuentemente. Pero voy a comprendre ce que tomar un c'est que modéliser. Donc, ejemplo para entender lo que pour es una pouvoir prédire, modelación. il faut que Para je poder puisse predecir, d'abord croire au necesito déterminisme. creer en el Et le système determinismo. qui Y el m'intéresse, je sistema que dois me être capable interesa, de le tengo que ser capaz caractériser de darle par des nombres, características por par cifras, le por nombre d'individus, la taille cifras, des el individus. volumen de Je veux dire, j'ai individuos, la besoin cantidad de d'affecter des individuos. nombres. Et ces Tengo que nombres-là, darle mon cifras. espérance, c'est que, Y mon mi espoir, c'est que, esperanza es que connaissant ces al nombres, conocer estas maintenant et dans cifras, le passé, ahora y en el je serai pasado, capable seré capaz de de prédire, de poder calculer les nombres après. predecir, Voilà. calcular las Donc c'est ce qu'on cifras appelle un más tarde. système Es lo que dynamique. se llama un Le sistema système dynamique dinámico. a eu Así que un el sistema grand dinámico ha succès ces tenido un gran dernières éxito en estos 40 últimos années. 40 Ça remonte años. bien plus loin que ça. En realidad es mucho más antiguo On s'est que eso. aperçu Pero nos dimos cuenta que des que systèmes très simples, sistemas muy totalement simples, déterministes, completamente étaient deterministas, incapables eran de prédire. incapaces de Et predecir je vais prendre un algo. exemple Voy a tomar un très très ejemplo simple. muy simple.
Aquí tengo una imagen clásica de la turbulencia. Es un dibujo hecho por Leonardo da Vinci. Tiene un fluido de turbulencia y en esta turbulencia la idea de predecir dónde va a estar una partícula en un instante determinado, se entiende que hay una gran incertidumbre e incapacidad de predecir, ¿cierto? El modelo más simple es el siguiente. Es un modelo, ustedes me dirán que es un modelo tan simple que no se aplica a la realidad, pero voy a explicarles por qué ese modelo es un modelo muy general y lo podemos derivar bajo otras formas que son bastante vecinas a lo que podemos observar en la naturaleza. Y voy a decir algo sobre este tema del clima, este tema de las temperaturas medias y estos modelos. Pienso nuevamente en Claude, en estos modelos increíbles que van a predecirle cuál será el clima con una décima de diferencia, sabiendo que la temperatura media, cómo definir la temperatura mediana del globo terrestre en todos estos lugares en que no se mide la temperatura. Entonces la incertidumbre no será la causa de la incapacidad de predecir. En estos casos, acá voy a tomar un modelo que se llama el del panadero, el modelo del panadero. Si ustedes han hecho, si toman una hojaldre y lo esparcen la hoja hasta el momento en que la doblan. Si esto lo hacen en su casa, se van a dar cuenta que es mejor multiplicar por 3, porque así se puede plegar en 3 y es más eficiente. Pero vamos a tomar el ejemplo simple en que tomo una hoja y la pliego, una masa, y la doblo. Esto es muy simple. Un sistema como este, nadie podría dudar que yo no voy a ser determinista. O sea, si decido, imaginen que esta masa sea transparente y que pongo una cosita, una puntita en la masa y voy a buscar dónde está ese puntito cuando estoy replegando la masa. Nadie va a dudar que yo puedo calcular exactamente dónde está ese punto, puedo modelar este punto. La idea acá entonces es, porque la masa de hoja no es solamente un pliego, se estira, se pliega, se estira, se pliega, se hace una iteración. Eso es lo que hacen los sistemas dinámicos en forma muy general. Entonces la modelación es la siguiente. Si tomo un punto inicial, aquí tomé una masa, si tomo un punto que está en la parte inferior, cuando estiro esa masa, si esta posición la llamo X, que es la variable, si quiero hacer una predicción, tengo que estar en la posición de la variable inicial. Entonces, estiro, ahora tengo 2. Entonces, tengo otro caso de figura. Si paso con una condición inicial que es del otro lado de la mitad, esta también va a ser duplicada en posición, pero cuando la doblo, la parte que va a dar la nueva posición es la parte a la derecha, que es ese 2 menos 2x. Acá es el trazado del modelo matemático. Todo esto se resume en este esquema. Si ustedes parten de abajo y suben, tienen el valor, después una iteración. No veo ninguna incertidumbre en este asunto, pero si hago el trazado de la evolución temporal de este asunto, voy a estar sorprendido por la complejidad. Y en particular acá tomé el ejemplo después de 11, partí con un valor inicial de 0.81 y acá un valor inicial de 0.90. Así que estoy en el milésimo, en el centésimo.
es una pequeña, muy pequeña incertidumbre, pero después de 11 repliegues, en un caso me encuentro en la mitad inferior y en el otro caso me encuentro en la parte superior, en la mitad superior. Acá tenemos la incertidumbre que produce la incapacidad de predecir. Es un modelo muy simple. Entonces el gran tema, la gran pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué? La respuesta es muy simple en este caso, porque ustedes ven que este modelo tiene dos características. Por un lado, se estira. Estirar es la inestabilidad, es lo que llamamos la inestabilidad. Si parto de aquí en un punto inicial o un punto inicial vecino, en la operación de estirar, su distancia va a ser multiplicada por 2. Entonces tenemos la inestabilidad. Tengo un sistema inestable, pero por supuesto, como repliego, como doblo, el sistema se estabiliza, pero me encuentro nuevamente en el juego. Entonces es un sistema estable ahora. Ahora, la pregunta es si estos sistemas son patológicos o son sistemas generales. La respuesta es que son sistemas generales. Entonces ustedes me dirán, ¿por qué el sistema solar, por ejemplo, no es así? Sí, es así, solo que cuando se fabrican sistemas solares, los que son muy complejos terminan por deshacerse. Y el nuestro no se deshizo. Y estamos aquí. Así que la generalidad de estos sistemas dinámicos son, primero que nada, sus particularidades. Así que casi terminé. Voy a tratar de estar en los tiempos. Todo, en especial, las personas se interesaron por los temas ligados a las turbulencias. Este es un buen ejemplo. Ustedes van a entender fácilmente. Si ustedes ven un río, en verano o en invierno, cuando el flujo está en un movimiento rápido, el río tiene que gran movimiento o un movimiento lento, van a tener comportamientos distintos. Detrás de un pilar, por ejemplo, un puente, van a tener turbulencias. Acá tiene un comportamiento laminal y comportamientos turbulentos. Los comportamientos laminales son predictibles y los turbulentos no son predictibles. Predecibles. Así que aquí tenemos una situación que es muy interesante porque la modelación de un fluido, si pensamos en la climatología, por ejemplo, porque finalmente todos estos son fluidos. Hay un forzamiento ligado al sol y todo el carácter de los continentes, de los mares, pero estamos en una situación que está descrita por fluidos. Estos fluidos se modelan desde el siglo XVIII y conocemos las ecuaciones, así que hay modelaciones, pero hay casos en que no se puede predecir y hay casos en que sí se puede predecir. Este es un trabajo que se hizo. Lo menciono acá, es un trabajo en el que he estado aplicado. Es que si en vez del panadero, ustedes pensaron en la aplicación del panadero, se modela por una especie de curva con una punta. Si ahora tomamos curvas que son parábolas, cuando la parábola es muy llana, vamos a tener un régimen regular, predictible, y cuando se hace más cercana a la aplicación del panadero, se hace irregular y ya no se puede predecir. Por lo tanto, hay sistemas sobre los cuales se puede predecir y sistemas sobre los cuales no se puede predecir. Y hay una transición entre ambos, una transición que fue comprendida hace 30 años con unas propiedades de universalidad muy interesantes, pero no es el objetivo de la conferencia. Pero lo que quiero decirles acá es qué sucede en un sistema que está descrito por ciertas ecuaciones que podemos modelar. Si este sistema está en equilibrio, no está estresado, no está bajo estrés, tomen el ejemplo del fluido que va de un lado al otro, que va separándose cuando llega al pilar. Entonces estamos en un fluido laminar. Digo, aumento la velocidad del fluido, el sistema lo empiezo a estresar, lo saco del equilibrio y ahí se empieza a hacer irregular. Es una situación general. Cada vez que usted tiene un sistema bajo estrés, cuando aumenta el estrés, ya no podrá predecir. Lo que
comentaba Claude ayer cuando hablaba de las revoluciones árabes. Él decía que tienen del otro lado de la Mediterránea una población con 70% de jóvenes de menos de 30 años que no tienen dinero, que no tienen agua y que están en contacto con el mundo occidental a través del Internet, a través de la televisión. Estamos en la situación del fluido. Hay una desestabilización y esa inestabilidad no se puede controlar. Y un mensaje para los hombres políticos. El hecho de que no podemos determinar el futuro es muy angustiante. No se puede determinar salvo si se hace laminar, o sea, si nos arreglamos para generar reglas para modificar algunas características y modificar estas cizallas. Con esto he terminado.